ahora sí, para darles la bienvenida a este webinar, les comentaba, el día de hoy traemos un tema muy importante para en cuestiones de sueldos y salarios. El equipo de Mercer nos estará apoyando con el tema de tendencias de remuneración total y resultados en la encuesta de sueldos y salarios. Del equipo nos estarían acompañando la licenciada Claudia Rodríguez, la licenciada Brenda López y el ingeniero Atzayacatl Peñalosa. Me gustaría compartirles un poquito más de quienes nos estarían acompañando. Claudia es líder en productos de información en la área de CAR en Mercer, tiene 20 años de experiencia en esta institución, es especialista en procesos de las encuestas de compensación y competitividad en el mercado mexicano, pero también en diferentes industrias que lo integran. Durante su trayectoria ha sido responsable de la coordinación de las encuestas de compensación a nivel nacional y de implementación de estrategias que favorezcan la productividad y la calidad de los servicios de información. Actualmente se encuentra involucrada en el desarrollo de nuevos productos y soluciones para las diferentes regiones, acciones de recursos humanos, industrias en la República Mexicana. Es graduada en la licenciatura de Relaciones Industriales de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, Claudia, y bienvenida a este webinar. Gracias. También nos estará acompañando Brenda Pérez. Ella es consultora del grupo Rewards en el área Care también en Mercer. Tiene 5 años de experiencia en esta institución. Es especialista en procesos de encuestas de compensación en el mercado mexicano. Durante su trayectoria ha sido responsable del acompañamiento en el desarrollo de servicios de soporte de trabajo directo con los diferentes equipos de cuentas para apoyo en cuentas multilatinas, regionales y a nivel global, así como a la coordinación de ejecución de encuestas de core de negocio de CARE en México, fungiendo como PMO en las mismas y asegurando pues, la ejecución a través de los recursos de operación. Es graduada de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. Bienvenida, Brenda. Gracias. Y también nos estará acompañando el ingeniero Atzayacatl Peñalosa, quien es director de Geoexpansión en Mercer, en México. Él además es ingeniero químico de sistemas, cuenta con 26 años de experiencia en empresas globales de consultoría. Se ha enfocado en procesos de transformación de negocios, de tecnología, de capital humano, a nivel nacional e internacional en países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Perú y Centroamérica. Se ha especializado en el entrenamiento de cadenas de valor del sector automotriz, de petróleo y gas, de telecomunicaciones y manufactura, además de apoyar los sectores de educación, aeroespacial, el sector financiero, de consumos y alimentos y bebidas. En el ámbito nacional, ha apoyado organizaciones en el Bajío, tales lugares como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Silao, Paseo de Grande y Celaya, entre otros. En la frontera del noroeste, Tijuana, Mexicali, Piedras Negras y Ciudad Juárez, y en Guadalajara, donde conoce el ADN empresarial y organizacional de la zona geográfica, lo que le ha permitido estar muy cerca de estos retos en función al capital humano. Y en conjunto con las organizaciones, co-crea las soluciones por región. Es facilitador certificado para creatividad e innovación por la Universidad Estatal de Buffalo y como Kandan Management Professional de la Universidad Camba. Bienvenido, Atza, y mucho gusto que nos estén acompañando. Muchas gracias, Paulina. Pues bueno, ahora sí los dejo para pues que aborden este tema tan importante que nos atañe. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Qué bueno que nos reencontremos a través de esta vía. Habíamos participado en el Congreso con algunos temas importantes. Ahora queremos regresar con ustedes y compartirles lo que nosotros hemos identificado, los hallazgos que tenemos en el tema de remuneración total, un tema que sin duda está en la agenda para el 2022. Hay algunos resultados, definiciones para el cierre de 2021, pero queremos compartir lo que encontramos y estos hallazgos. Como lo decía Paulina, está con nosotros Claudia, nuestra directora de Career Products, responsable de estas encuestas, de la TRS, de la Total Reward Survey de Mercer, y junto con ella también Brenda, que es parte de su equipo. Queremos compartirles estos resultados. Nuestra agenda para el día de hoy, si podemos avanzar, es primero darle los indicadores macroeconómicos. Sabemos que sin estos datos macroeconómicos, o más bien son la brújula
para las decisiones en términos de salario, y eso nos va a compartir Claudia. Queremos compartirles específicamente para Tijuana cuáles son las características de la muestra que tenemos, para que ustedes se puedan dar una idea del tipo de organizaciones que entraron este año, y ahí los invitamos a que ustedes también participen en el próximo año. Les vamos a hablar de los demográficos. Al final, toda esta información que nos dieron, en qué se traduce en términos de población laboral, de fuerza laboral, y algunas otras dimensiones que nos compartirán Claudia y Brenda. Ya vamos a entrar directo al análisis de la compensación. Les vamos a compartir datos que son relevantes para ustedes, siempre partiendo de que Mercer comparte este capital intelectual para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Sabemos que tienen una encuesta particular en la región, pero queremos que vean estos datos, sobre todo por la veracidad y la precisión que hay en la información. Y al último vamos a hablar de los desafíos en la remuneración. ¿Qué viene? ¿Qué decisiones deberán estar tomando ustedes el próximo año, a final de este año y al siguiente año, de cara a recuperar competitividad, a tener efectividad y eficiencia en el tema de remuneración? Esta va a ser nuestra agenda. Le cedo la palabra a Claudia para que nos platique de los indicadores macroeconómicos, y a Brenda también. Adelante. Gracias. Gracias, Atsa. Si quieres la siguiente, Brenda. Y algo que justo en estos meses siempre hemos estado revisando y estar revisando las encuestas y todos los boletines informativos que tenemos en temas de indicadores de recursos humanos, y más con las recientes noticias de la alza de la inflación. Una de las cosas más importantes que hemos revisado en los últimos años es que está muy directamente relacionado el incremento salarial con la inflación. Y hoy en día les queremos presentar un poco cómo se está comportando el incremento salarial a nivel nacional, junto con el incremento ya de su región en específico. Si podemos revisar en estos 3 años, la inflación en el 2020 tuvimos una inflación del 3.86%, de acuerdo al Banco de México y la INEGI. Y para ustedes el incremento con el que cerraron en el 2020 fue de 4.57%. Y el mercado general 4.70%. Entonces, ustedes pueden ver, está muy similar el comportamiento tanto a nivel nacional como el de Baja California, pero eso es muy importante, que estamos viendo un punto por arriba de la inflación, que es típicamente lo que hemos estado revisando en los últimos años, ¿no? Que el incremento esté siempre un punto y medio por arriba de la inflación. Pero ¿qué sucede ahora en el 2020? La inflación en los últimos reportes que nos ha dado el INEGI y Banxico, nos dice que estima que en el 2021 va a estar cerrando la inflación un 6.60%. Y todos los incrementos salariales que típicamente se otorgan en el primer semestre fueron en Baja California del 4.5%, y a nivel nacional 4.55%. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la inflación quedó por arriba de nuestros incrementos salariales, ¿no? Y nuestros incrementos salariales estuvimos otorgando, insisto, en el primer semestre. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, el próximo año, nuestra fórmula de quedarnos un punto por arriba de la inflación, que ahorita estamos manejando 3.80% versus un incremento salarial del 4.5% en ambos casos, aquí tenemos que revisar muy bien nuestra estrategia de compensación, que no nada más se quede en un incremento salarial, porque como estamos viendo, la tendencia es de que la inflación cada día está de lo que se estima al inicio o en el pronóstico oficial, nos estamos quedando muy cortos con esta fórmula que teníamos de estar un punto por arriba de la inflación en nuestros incrementos pronosticados. Entonces, aquí tenemos que reformular un poquito nuestra estrategia, si nada más vamos a estar manejando una estrategia a compensación fija o a compensación variable, que es algo de las cosas que queremos nosotros mostrarles en los próximos slides. El salario mínimo de la frontera, que es el que les afecta más a ustedes, vemos que sigue incrementando cada día más, y el pronóstico para el 2022 sería de 7,213 pesos mensuales, que esto
Aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado con que este salario mínimo no se nos se esté empalmando con toda nuestra estructura salarial que hoy en día tenemos. Entonces, tenemos que revisar nuestras estructuras salariales y actualizarlas porque sí, efectivamente el salario mínimo va a estar, se va a estar moviendo y más con todo el tema que traemos también del TEMEC, que estamos, vaya, al 2023, tener un salario por lo menos de $16 por hora. Entonces, eso es un poco los indicadores macroeconómicos y sobre todo llevarnos la reflexión que tenemos que revisar nuestra estrategia de compensación y no solo en la parte salarial, sino en las demás prestaciones y beneficios que les estamos otorgando a nuestros empleados. La siguiente, Bren. Adelante. Muchas gracias, Clau. Y bueno, aquí para empezar a platicar un poquito sobre la muestra que nosotros tenemos justo en la zona en la que ustedes se ubican, la encuesta de Baja California que nosotros tenemos hoy en día es nuestra 4ª edición. En total, este año tuvimos 88 empresas participantes y podemos resumir que tuvimos en total 35,075 ocupantes reportados, lo que hacen que sean alrededor de 169 puestos tipo. En cuanto a la parte de los demográficos, vamos a poder revisar que tenemos las industrias más reportadas. Tenemos a bienes de consumo, que tiene un 28.4% de muestra, manufactura, seguido por químicos, seguros, reaseguros, servicios no financieros, equipo de transporte, logística, que serían como las industrias más recurrentes, y posteriormente vamos viendo que va disminuyendo un poquito con la industria de ciencias de la vida, retail, alta tecnología, y las 3 últimas que tenemos con menor prevalencia aquí serían otros no relacionados con fabricación, energía y finalmente bancos y servicios financieros. Por otro lado, vamos a poder ver un poquito esta estructura, esta distribución que tenemos hoy en día entre los niveles y su género. Aquí podemos ver que tenemos, en cuanto a mujeres, tenemos un 72.04% de mujeres en nivel no profesional, que es nuestros niveles operativos o técnicos, contra los hombres, que tenemos un 66.09%. Si nos movemos un poquito a la parte profesional, tenemos que aquí cambia y tenemos mayor número de hombres con un 23.80% y mujeres tenemos un 21.96%. Si nos movemos a la parte de gerentes, aquí vamos a poder encontrar que se mantiene un poquito esta dinámica en donde hay mayor número de hombres con 9.67% y mujeres un 5.91%. Y ya por último, si pasamos a la parte de ejecutivos, que son nuestros directores, tenemos que un 0.45% pertenece a hombres y un 0.08% en la parte de mujeres. Posteriormente tenemos aquí donde vamos a poder revisar cómo está la parte de nuestras generaciones. Tenemos que, si podemos ver en la primera gráfica, tenemos que un 64% es de millennials, un 24% es nuestra generación X, un 9% los baby boomers y finalmente un 3% que es nuestra generación Z. Ahora, si llevamos esto a compararlo también con niveles, vamos a poder ubicar que nuestra generación Z es la que más vamos a encontrar en niveles no profesionales. La parte de baby boomers, que son tenemos un 1% en ejecutivos, 10% en gerentes, 11% en profesionales. Si vamos a lo que es nuestra generación X, vemos que la parte de ejecutivos se mantiene con un 1%, va aumentando un poco la parte de gerentes y profesionales también aumenta con un 16%. Y finalmente la parte de millennials, vamos a poder ubicar que la parte de ejecutivos desaparece totalmente. Tenemos un 5% de gerentes y 20% en la parte profesional.
Y finalmente la generación Z podemos ver que realmente aquí vamos a tener a nuestra gente no profesional. Y pasando un poquito ya a poder revisar la parte y hacer este análisis de la compensación, primeramente quisiéramos platicar sobre el sueldo base y aquí vamos a poder identificar el porcentaje de incremento por mes. Aquí vemos que usualmente los incrementos los están otorgando tanto en el mes de enero como en abril, que son los que mayor porcentaje tienen. Y el tipo de incremento que están otorgando es por mérito, seguido por inflación mercado, acuerdo sindical y finalmente un 3% en algún otro tipo de incremento. Aquí si nos metemos ya a analizar un poco la parte de sueldo base por localidades, vamos a poder identificar que nuestra localidad en nivel gerencial, en sueldo base, está ganando alrededor de 55,283 pesos. Si ponemos esto en comparación al resto de las localidades, vamos a encontrar que la más agresiva en cuanto a pagos es la localidad de Monterrey con un 64,217 pesos, seguidos por la Ciudad de México, Guadalajara, Bajío, Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez y Nogales. Aquí vamos a poder ver la diferencia entre los porcentajes para que puedan revisar esta parte. Adelante, Claudia. Gracias. Y aquí lo más importante que ustedes, donde siempre compiten talento, es justamente en la zona fronteriza, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos qué tan competitivos están con otras localidades similares a que están cerca de la zona fronteriza, estamos hablando de un Matamoros, de un Reynosa, Ciudad Juárez y Nogales, vemos que ustedes siguen siendo más competitivos que estas localidades, ¿no? Entonces, esto hace que ustedes también sean una localidad que atraiga bastante talento, porque justo en la parte de gerentes, siendo similares modelos de negocio, ustedes siguen siendo más competitivos en esta localidad. En lo que es Monterrey y Ciudad de México, junto con Guadalajara y Bajío, que son las zonas en donde tenemos un poco más de posiciones, ya sea plantas, mejor dicho, posiciones más altas, como pueden ser direcciones o que también pueden tener ahí algunos corporativos, ustedes no están tan alejados de esta competitividad. Si pueden ver, si los comparamos con localidades como Guadalajara y Bajío, estamos hablando que casi estamos en una compensación totalmente sana, porque estamos con una diferencia de un máximo 3%, ¿no? Y no tan despegados de lo que es Monterrey, que es una de las localidades a nivel nacional muy competitiva, seguido de Ciudad de México. Entonces, eso es muy buena noticia, que ustedes estando en la localidad de Baja California, son muy competitivos en este segmento. La siguiente, Bren, por favor. Y ahora cuando analizamos justamente los profesionales, aquí vean, estamos hablando de un contribuidor individual, más o menos con 1 año o 2 años de experiencia, máximo 3, y vemos que ustedes son muy competitivos, están casi a la par de un Monterrey, seguido de Bajío y Ciudad de México. Cuando los comparamos con zonas, y volvemos a lo mismo, con zonas que tienen el mismo modelo de negocio que ustedes, que están en la zona fronteriza, vemos que ustedes siguen siendo muy competitivos, alrededor de un 15% de competitividad por arriba, ¿no? Del pago de estas localidades. Esto hace, y vuelvo a repetirlo, que ustedes sean una localidad bastante atractiva para que este talento que acá no están tan bien compensados, tenga esta tentación de moverse a esta localidad por esta atracción no de agresividad, de la competitividad tan atractiva que tienen ustedes en este segmento. Y por último, en la parte de operarios, que importante mencionar, aquí son operarios no sindicalizados, eso es algo muy importante que mencionar. Vemos que aquí sí ya la compensación es casi muy similar a todas las localidades, exceptuando Bajío, y aquí en Bajío es un efecto de retención de talento por la escasez de talento que se está viendo en esta localidad, entonces son un poco más agresivos en este segmento,
Pero adicional, si analizamos cada una de las localidades, como puede ser un Monterrey y una Ciudad de México, que también son muy competitivas, pues ustedes están a la par, ¿no? A la par de esta compensación, y esto hace que el nivel de compensación en este segmento sea bastante sano entre estas localidades y esté por arriba del salario mínimo que estamos viendo, que en el 2022 va a ser de 7,200 aproximadamente. Ustedes están pues 2,000 pesos por arriba de este salario. Entonces, esto hace que sus estructuras salariales no se empalmen con el salario mínimo que estamos pronosticando que va a estar en el 2022. Adelante, Bren. Y cuando analizamos cuáles son las industrias más competitivas en la localidad, pues bueno, vemos que lo que son otros no industriales y manufactura son los que prevalecen en esta parte de la competitividad por industria, seguido de lo que son equipos de transporte, que son toda la parte de autoparteros. Ciencias de la vida y alta tecnología son las dos más competitivas de todas las industrias que vimos al principio que Bren nos estuvo explicando. Entonces, si podemos resumir este slide, es que las industrias más competitivas en el segmento de gerentes, estamos hablando que son otros no industriales, manufactura, equipo de transporte, ciencias de la vida y alta tecnología, las 5 industrias más competitivas dentro de su localidad. El siguiente, ven. Y por otro lado, vemos aquí profesionales, y esto tanto en el mercado nacional como también en la parte, en todas las localidades que hemos estado analizando, es minería y ciencias de la vida son de las que repuntan siempre en esta competitividad entre industrias, y esto es por algo que hemos estado platicando, el expertise técnico que tienen estas posiciones, que no tan fácilmente se encuentra mano calificada para estas posiciones, hacen que estas industrias sean muy agresivas en estos niveles como son profesionales y también la parte de operarios, porque es un tema que hemos estado viendo que todo a nivel nacional tienen una dificultad de encontrar mano calificada en posiciones de contribución individual. Entonces, de ahí que minería y ciencia de la vida siguen a nivel nacional y en todas las localidades que analizamos, las más competitivas. Adicionales, pues, está equipos de transporte, manufactura y otras no industriales. Y aquí, operarios. Esta sí es el dolor de cabeza, yo creo que de todo el mundo en la parte de ingeniería y ciencia de la vida, porque justo son de los puestos que más complicado les ha costado a las empresas para poder reclutar y retener este talento. Y esto sucede que también, y en viva voz lo escucho mucho con los clientes, de que terminan de capacitar o de certificar a estas posiciones en ingeniería, y ya después llega otra empresa y les ofrece un 20%, un 30% más de su compensación, y se van a otra. Entonces, estas son las posiciones que sí en operarios vemos a nivel inclusive nacional, y aquí lo confirmamos en su localidad, que es una de las áreas que más hoy en día las empresas están reteniendo y siendo más agresivos en su compensación, porque sí están teniendo dificultades para reclutar y encontrar talento calificado en esta área en específico. Químicos, servicios, bienes de consumo y en otros equipos de transporte, si se dan cuenta, son muy similares su compensación, pero donde se destaca mucho es ingeniería por esta situación que les comento. La siguiente, Brent, por favor. Y aquí nada más mostrarles un poco la competitividad que encontramos en áreas funcionales. Vemos que en un segmento como gerente, el área que mejor paga en estas posiciones es el almacenamiento de datos e inteligencia de negocios. Y esto sucedió por todo lo que hoy en día aceleró la pandemia, irse más a la parte digital en todos los procesos que hoy en día vemos. Entonces, esta es una de las áreas que justo si ustedes ven en la parte de gerencias y en la parte de técnicos, el área de IT, que es justamente gestión de proyectos y programas en la parte de técnicos y análisis de almacenamiento de datos, justo son las más competitivas, pero es por esto, porque justo otra vez tuvo un boom
el área de IT, por todo el acelere que tuvimos en la pandemia y que eso nos hizo que tuviéramos más digitalización, más virtualización en esta nueva era que tenemos en la que es la pandemia. Si se dan cuenta, las áreas staff son las menos competitivas en ambos segmentos, que es algo que típicamente también lo estamos viendo muy recurrentemente en esta parte, en donde nos damos cuenta que las áreas staff, que son las áreas de soporte, hoy en día están las menos competitivas y están siendo las áreas más comerciales o más de IT y todo lo que es compliance, son las que están un poco más competitivas en los segmentos. Adelante, Bren. Y luego pasamos a la parte de pagos garantizados, en donde vamos a poder ver esta comparación nuevamente de lo que es su localidad contra el mercado general. En cuanto a aguinaldo, podemos ver que estamos exactamente igual que el mercado general, que dan 27 días en promedio. En cuanto a prima vacacional, estamos viendo que de hecho están un poco por arriba de lo que es el mercado general, dando 16 días con un 61% de prima pagada. En cuanto a vales de despensa, tenemos que la prevalencia en su localidad es del 85% con un 10% de sueldo base. Y si vemos esta comparación con mercado general, la prevalencia es mucho menor y mantenemos el mismo tope legal. En cuanto a fondo de ahorro, tenemos nuevamente esta prevalencia alta en su localidad con un 92.7% y un 10% de sueldo base. Y si lo comparamos con el mercado, a pesar de que la prevalencia es menor, aquí el mercado general está dando alrededor de 11%. Posteriormente pasamos a la parte de bono de desempeño. Que justo aquí es lo que yo les quería mencionar. Esta parte del bono de desempeño es una de las cosas que está cambiando en la compensación en México. Hoy en día la estrategia está muy enfocado todo lo que es la parte variable y uno de ellos es el bono de desempeño, en donde vemos que la prevalencia en directores es el 96% y si se dan cuenta lo que es directores, gerentes y la parte de supervisiones tenemos más del 50% de la prevalencia, ¿no? Donde más recurrentemente es en las posiciones gerenciales. Pero vean que también en la parte profesional y operativa contamos con más de 40% en la prevalencia en nuestros segmentos. Entonces, quiere decir que cada día más empresas están apostándole a que la estrategia también tiene que ser un poco más variable en la parte de compensación. Estos bonos de desempeño que estamos viendo aquí son resultado del negocio del 2020. Entonces, sí, casi todos, ¿no? No alcanzaron el target, pero esto es por el efecto justo de que la pandemia nos contrajo en la parte de negocio y esto hace que también los bonos de desempeño estuvieran impactados en cuanto al pago real de cada uno de ellos. Los directores tenemos un pago de bono de desempeño en la parte target de 27% y en la parte de real un 25%. Entonces, si realmente es un 7% menos de lo que se estuvo para llegar a la meta, entonces tampoco fue que haya sido drásticamente golpeados los bonos de desempeño en la parte de directores, que es en donde directamente está relacionado los resultados del negocio con el pago de desempeño en la parte de directores. En gerente senior vemos que fue un 5% por abajo de lo que es el target. Igual, bonos de desempeño en gerente senior es también directamente relacionado los resultados del negocio para el pago del mismo. Ya en los gerentes no, porque ahí es un mix en la parte de contribución individual y en la parte de resultados del negocio y vemos que tuvo un 18% por abajo de lo que es la parte del target. Aquí sí tuvo un fuerte golpe en la parte de gerentes y supervisores alcanzaron su target, es totalmente 0% porque ya están más contribución individual y profesionales un 10% por abajo de su target y operativos igual alcanzaron su objetivo, ¿no?
Esto, entonces, aquí es algo muy importante que tenemos que revisar porque justo con la reforma del reparto de utilidades, esto también nos viene a impactar un poco en la compensación variable. Si vamos a la siguiente, Bren. Y justo en la parte de reparto de utilidades, hoy en día tenemos una prevalencia de 83%. Y esto también nosotros vimos un impacto fuerte en el incremento del reparto de utilidades en el pago del mismo por el efecto de la reforma del PTU. Incrementó el reparto de utilidades, el pago del reparto de utilidades en todo a nivel nacional por justo la reforma tanto de outsourcing y la reforma del PTU. Esto hizo que aumentara fuertemente la prevalencia en el pago del mismo reparto de utilidades. Y si vemos, es alrededor de 1 mes y medio de pago de reparto de utilidades. Y cuando estamos viendo el bono sustituto, que todavía hay prevalencia aquí, que es donde garantizan el pago de esta utilidad, vemos que hay un 14% de prevalencia en esta prestación, que yo creo que conforme va avanzando esta parte del reparto de utilidades va a ir desapareciendo ya garantizar este bono sustituto, porque lo que justo la reforma ha tratado de tener efecto es garantizar que tenga este pago todos los empleados. Y como pueden ver, en el mercado general tenemos un 86%, lo que les comentaba, incrementó bastante porque antes veíamos prevalencia en el mercado general de 60% de reparto de utilidades y hoy en día estamos hablando de un 86%. Entonces fue un incremento muy fuerte en el mercado general del pago de reparto de utilidades. Y esto recurrentemente vamos a estar viendo este incremento por justo estas reformas que les comento. La siguiente, Bren, por favor. Y ya cuando entonces vemos toda la compensación, sueldos, pagos garantizados y pagos variables, vemos que su competitividad en la parte de gerentes justo sigue manteniéndose muy similar a lo que estamos pagando en localidades como Monterrey, Ciudad de México y Bajío, que son las más competitivas entre las regiones. Y entonces aquí vemos que están muy similar a Ciudad de México, un 8% por abajo del mercado. No es grave, la verdad, cuando hablamos nosotros en competitividad, si hablamos más por abajo del 20% es cuando decimos, sí, ya estás con un foco rojo. Entonces aquí totalmente estamos en una compensación sana y en una competitividad sana en donde vemos que la Ciudad de México están un 8% por abajo de ellos, ¿no? Y un 17% por Monterrey, pero aquí tenemos características donde tenemos corporativos globales, en donde también eso impacta mucho en esta parte de la localidad. En Bajío vemos que estamos igual y cuando analizamos ya la zona fronteriza, que son Nogales, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros, que son los modelos de negocio parecidos a ustedes, vemos que ustedes están alrededor de un 15% por arriba de estas localidades. Entonces, con todo y que se suman los paquetes de compensación fija y variable, ustedes siguen siendo la localidad más competitiva en la zona fronteriza de México, en la parte de gerentes. Y después cuando vemos la parte de profesionales, aquí totalmente se ve, ustedes compensan totalmente a una estrategia muy similar lo que es Monterrey, Bajío y Ciudad de México, y todavía me atrevo a decir Guadalajara, en donde la compensación es igual, ¿no? O sea, estamos hablando de diferencias mínimas en estas localidades con ustedes, y en lo que es la zona fronteriza, estamos observando que están alrededor de un 10% por arriba ustedes de estas localidades. Entonces, se mantiene esta estrategia de ser la zona más competitiva en todo lo que es la franja fronteriza de la República Mexicana. Y por último, en la parte de operarios, aquí vemos que justamente toda esta parte de operarios, Ciudad Juárez, aquí repunta de una manera significativa en su compensación, pero el resto de las localidades en la zona fronteriza no. Y esto, Ciudad Juárez, ha sido una estrategia que la hemos estado observando justo también porque tenían mucha fuga de talento
la Ciudad Juárez en la parte de Estados Unidos. Ellos que hacían, no hacían, hacen más bien, dan bonos de retención en donde si te quedas conmigo un mes, te garantizo una semana de tu sueldo base. Entonces, hacen este tipo de estrategias de retención corta para poder garantizar cada día más talento en sus plantas, ¿no? Entonces, eso hace que Ciudad Juárez se repunte, pero es por un tema de estrategia de retención en estos puestos, porque sí tenían una fuga de talento, pero más que nada no es que se vayan a otra localidad, sino se van a Estados Unidos por las situaciones que nosotros ya conocemos. El resto de las posiciones vemos que estamos muy similar la compensación en todas las demás localidades. Entonces, eso hace, y en resumen, si analizamos qué es lo que típicamente cuando analizamos la competitividad de todas nuestras posiciones, esa compensación variable, vemos que ustedes tienen una compensación bastante estratégica para poder retener y atraer talento tanto en la zona fronteriza y, ¿por qué no?, también en algunas localidades, como ya vimos, en la zona centro, en lo que es Monterrey y Ciudad de México para el talento. Cuando analizamos, la siguiente vez, la parte de beneficios, justamente los beneficios, que es algo que yo siempre le he dicho a mis clientes, los empleados a veces no valoran los beneficios hasta que les hacemos ver literalmente cuánto se ahorra cada uno de ellos si lo fueran a comprar como un contribuidor individual. Entonces, por ejemplo, en la prevalencia del plan de retiro, en Baja California tenemos un 50% de prevalencia en plan de retiro versus el mercado general un 34%. Eso es una noticia buenísima, que ustedes ya están en esta parte muy avanzada, porque mismo mercado general me lo está diciendo, tienen una prevalencia del 34% y cuando ustedes ya tienen 50%, eso habla de que ya están, también están apoyando muchísimo a todo su talento en esta parte de su plan de jubilación. En el seguro de vida vemos que las prevalencias son muy similares, alrededor de un 93% en ambos mercados. En la parte de plan médico, igual tenemos una prevalencia en el mercado de Baja California del 94% versus el 92%, y el check-up, que es el examen médico que tienen típicamente las posiciones ejecutivas, prevalencia de Baja California 76% y mercado general 60%. ¿Qué nos indica esto? Que ustedes tienen beneficios muy competitivos, adicional de todo el paquete de prestaciones que vimos, tanto fijo como variable, ustedes tienen un paquete de beneficios bastante atractivo y esto hace que ustedes sean una localidad muy, muy, muy atractiva en cuanto a ya en la remuneración total, ¿no? Que estamos viendo prevalencias muy similares a un mercado general y esto habla también de que ustedes no nada más se quedan hasta a una estrategia de compensación, sino también ya a una estrategia de remuneración como muchas de las industrias como bienes de consumo hoy en día lo están haciendo. La siguiente, Brent, por favor. Ahí está. Gracias. Y en la parte de préstamos, nada más queremos mencionarlos. Aquí, la verdad, la prevalencia es muy similar entre los mercados. ¿Y cuál es el beneficio realmente que tienen los empleados? Es que se ahorran la tasa de interés. Y estos, hoy en día los presentamos, típicamente no presentábamos esta prestación, pero con todo lo que sucedió de la pandemia, esto se hizo muy recurrente. Estos préstamos hoy en día justamente incrementó la prevalencia y lo vemos mucho en la parte de emergencia y libre o personal, que la prevalencia es de un 80%, justo por esta situación. La pandemia hizo que se incrementara la prevalencia de los préstamos por un apoyo justamente de afrontar esta enfermedad tan cara a todos nuestros empleados. Lo que ya es autovivienda y otros, la verdad, la prevalencia son muy bajas, pero esto del libre destino personal y emergencia fue por esta consecuencia, ¿no? De apoyar a todos los empleados en esta enfermedad que, bueno, nos sacó a todos de contexto, ¿no? La siguiente, Brenda. Y ya por último, queremos mostrarle la parte del autoasignado. El autoasignado, vemos una prevalencia
en director general del 100% en su localidad versus la prevalencia en el mercado general del 94%. Estamos hablando de muy similares prevalencias con valores de auto muy similares. En director, igual 100% de prevalencia versus el 89%. Igual los montos son muy, muy similares. Importante mencionar que estos valores ya cuentan con IVA. Gerentes, estamos hablando de un 90% para senior y para plain 84% versus mercado general 84 y 70%. Aquí vemos que las prevalencias en los autos, estamos hablando de más de un 80% en ambos, en todos los segmentos, y esto es porque es un beneficio. Al final del día, el auto asignado aquí lo vemos como un beneficio para todos estos segmentos, pero cuando ya hablamos de supervisores y profesional de ventas, hablamos que es una herramienta de trabajo. Entonces, aquí ya la prevalencia baja muchísimo en la parte de supervisores, porque justo los supervisores, por la naturaleza de la función, es cuando les dan un auto asignado, y en profesional de ventas, en su localidad, por también la naturaleza del modelo y el modelo de negocio que ustedes tienen, hace sentido que sea un 32% versus el mercado general, que es un 58%. Los montos, si se dan cuenta, son muy similares, entonces aquí, la verdad, están bastante similares tanto los mercados en la prestación del auto asignado, donde sí vemos un incremento versus el año pasado. El año pasado teníamos en frecuencia del reemplazo de 3 años y ahora es de 4 años, pero eso también tiene que ver mucho por las pólizas de garantía de los autos, que ahora ya también incrementaron a 5 a 7 años. Entonces eso hace que la frecuencia del tiempo de reemplazo también aumente. Justo va muy de la mano la prevalencia, el número de años para reemplazo versus las pólizas de garantía que tienen los autos hoy en día en el mercado. En los gastos cubiertos, gasolina 61%, mantenimiento, impuestos y seguro alrededor del 90%, y esto hace también que seamos bastante competitivos en esta parte. Entonces, la siguiente, por favor, Brenda. Y ya por último, los otros beneficios que son un poco más cualitativos, el estacionamiento. La verdad, es más por la naturaleza o por la necesidad de las empresas. En Baja California, 90% versus el mercado 77%. Programas de bienestar, que es lo que es wellness, 56,45%. El home office, aquí home office estamos hablando de 100% en casa. Entonces estamos hablando del 65 versus el 58. Acuérdense que después de la reforma de teletrabajo, entonces aquí es hoy en día el modelo híbrido, es el que estamos hablando, que ciertos días estén en la oficina y ciertos días en casa, es el que ya típicamente vemos. Más del 70% de las empresas hoy en día están ofreciendo el modelo híbrido. Y gimnasios, aquí es una prestación que cada día vemos que va bajando la prevalencia, y estamos viendo que es alrededor del 25 al 28% en ambos mercados. La siguiente, Brenda. Y aquí le doy la palabra a Atza para que nos cuente un poco lo que son los desafíos en la remuneración 2022. Gracias, claro. Gracias, Brenda. La verdad es que muy interesante la información. Seguramente les hará clic con lo que han visto o lo que van a ver próximamente. Pero aquí les queremos compartir estos desafíos, lo que hemos venido viendo en el mercado. Son decisiones clave, es un reto muy importante para las organizaciones. Veíamos que están en un nivel de competitividad aceptable, pero eso no quita de los retos que van a tener. Y la primera tiene que ver, digamos, que estos grandes retos que seguramente sus directores generales y sus directores de recursos humanos les estarán pidiendo, y que está como prioridad número 1, es la optimización financiera del gasto de nómina y el cumplimiento regulatorio, porque el cumplimiento regulatorio trae arrastrando incorporación de gasto que no habíamos visto, y ustedes tienen que tomarlo en cuenta. La otra que también estamos viendo, ya lo comentaban los dos, mucha atención a las necesidades de los colaboradores. Mucho ojo con saber qué se les ofrece a los colaboradores y que realmente necesiten, para que en este balance de eficiencia financiera puedan darles lo que realmente van a utilizar y van a apreciar. Tenemos también como reto la flexibilidad de la compensación. En el Congreso platicábamos que hemos escuchado mucho en términos de flexibilidad de la compensación, pero que es básicamente escuchar, tener una segmentación de las fuerzas de trabajo, de las fuerzas laborales, y en base a eso definir qué quito, qué pongo o qué hago en base a los resultados del negocio.
que es un tema muy importante. Y el último, salud y bienestar integral. Si ustedes hoy le preguntan a los colaboradores en dónde está su mayor preocupación, en la salud mental y en la salud física. Las organizaciones tienen que focalizar sus prestaciones en esta combinación. Entonces, adelante, por favor. Ahora, lo que vemos cuando hablamos de optimización financiera y cumplimiento regulatorio, lo podemos entender a través de este ducto. Imagínense ustedes, en la parte izquierda, ustedes integran a este ducto costos en pasivo laboral, salario, sueldos y salarios, prestaciones y beneficios, todo lo que tiene que ver con pensiones. Lo que se busca al final es que todo lo que metan a este ducto pueda mover tres grandes palancas. La primera, que esté alineada a objetivos y proyección del negocio. Cualquier componente de pago que ustedes integren en este ducto tiene que ayudar a que se mueva esa palanca. Si no se mueve, algo no estamos haciendo bien en términos de salario. Y la proyección del negocio también. Hablamos también del nivel de cumplimiento y apego a la normatividad. Este es un tema muy importante. Seguramente ustedes ya vieron los bonos que se van a dar o se están dando en términos de electricidad e internet. Ese es algo que no veíamos y que necesitamos tomar en cuenta. Necesitamos cumplir con la regulación. A partir del 2023 van a tener un incremento en las cuotas patronales por el tema del plan de pensiones. Y aquí nuestra recomendación es mirar desde ya, hacer, aunque venga el 2022, tener una proyección en estos incrementos salariales que van a dar para el 2022, hacer la proyección del impacto en las cuotas patronales que van a tener en el 2023, porque se van a acumular. Quiero decir, el incremento que den ahora y los ajustes que den ahora se van a ver reflejados también en el 2023 cuando ya tengan que hacer aportación adicional o complementaria en términos del IMSS. Y la otra es, si cualquiera de estos componentes de pago no nos mueve el nivel de engagement organizacional, algo no estamos haciendo bien. Son tres temas que se tienen que cumplir. Ahora, lo que vemos también es que nuestra efectividad en términos de lo que estamos metiendo en este ducto se está yendo por goteo. Una, por rotación involuntaria. Ya veíamos también, lo comentaba Claudia, tenemos mucha rotación en la parte de manufactura. Y ella comentaba que en Ciudad Juárez, y efectivamente, se están metiendo estos bonos de retención. Y acá la pregunta para ustedes y la recomendación es, imagínense, por los datos que tenemos en Mercer, que una posición que se nos va, o una persona que se nos va, nos cuesta entre 30,000 y 100,000 pesos, dependiendo del nivel y del tipo de sector en el que estén. Pero estos 30,000 pesos de la persona que se nos va, qué bueno sería que esos 30,000 pesos, en lugar de tener ese gasto de rotación, lo metiéramos en un componente de la remuneración de esta persona. Pensemos a lo mejor de manera muy plana. Estos 30,000 pesos, si lo dividimos entre 12, serían aproximadamente 4,000 pesos más o menos, ¿no? Un poquito menos, 2,500 pesos o 3,000 pesos por empleado por mes. Imagínense lo que podríamos hacer con esos 3,000 pesos o 2,500 pesos en términos de o bono de retención o un incremento en el salario, algún componente que desde el punto fiscal nos ayude y al colaborador también. Hay que pensarlo muy bien porque al final lo que queremos es mantener a la gente. Hay que pensarlo en ese sentido. La otra es ineficiencia o bajo uso de beneficios. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes ya analizaron la efectividad de estos beneficios? ¿La gente los está apreciando? ¿Sí? ¿No? ¿Vale la pena hacer un diagnóstico en este tema? A preguntar a la gente realmente qué aprecia de lo que nosotros estamos dando y hacer una transformación de esos beneficios para que efectivamente el dinero que estemos metiendo al ducto no se nos vaya por ahí por falta de uso de esa prestación. Ineficiencia fiscal, este es un tema muy importante. Imagínense ustedes que, y hablando de una persona que está a punto de retiro, si no tenemos una cláusula de renuncia voluntaria, digamos, o le llamamos, no me acuerdo ahorita el término, pero imagínense que ustedes no tienen esa cláusula, al colaborador cuando se retire le van a tener que pagar, porque al final se va, le van a tener que pagar su indemnización legal, digamos. Sin esa cláusula, le van a quitar el 30% de los impuestos, o de ese monto por impuestos. Si tuvieran esa cláusula, el colaborador puede exentar hasta 3 millones de pesos.
Y ahí a lo que los invitamos es a pensar si ya lo tienen, si no lo tienen, y entender si vale la pena meter esa cláusula, ¿no? Y ahí podemos ayudarles, por supuesto. Esos temas de ineficiencia fiscal, al final hoy nos están pegando en el monto o en la efectividad total de la remuneración. Y la otra tiene que ver con ineficiencia en rendimientos financieros en instrumentos de inversión. Vemos en la región baja prevalencia en la caja de ahorro, pero ya lo decía Claudia, en el fondo de pensiones y en el fondo de ahorro. Esos tres componentes o esos tres instrumentos de inversión se deberían de analizar de manera conjunta, entender quién está manejando desde el punto de vista financiero esos assets o esos activos, integrarlos y tratar de optimizar el rendimiento de ese fondo de ahorro, de esa caja de ahorro y de ese plan de retiro. ¿Por qué? Porque al final es dinero que podemos integrar al producto de manera efectiva. Es otra invitación a analizar de manera integral este tema. Y lo ponemos acá porque justo el gran reto que tenemos este año o el que viene es balancear todo esto. Nos están pidiendo esta optimización financiera. Tenemos muchas vías, como ya lo comentamos, para poder garantizar esa optimización financiera en cualquiera de estos rubros. Rotación involuntaria, una validación clara de los beneficios, entender la ineficiencia fiscal que estamos teniendo en los distintos componentes de pago y en estos instrumentos de inversión. Ese es un tema. Adelante, por favor. El siguiente, y ya para apurarnos, recuerden que la optimización financiera nos está pegando o nos va a pegar. En la reforma de seguridad social, que ya lo dijimos, probablemente crezca hasta 3 veces la aportación patronal para el 2030, pero a partir del 2023 ya vamos a tener impacto. La reforma del teletrabajo nos trae unos impactos también en términos de costo. No está ahora, va a estar próximamente, seguramente el Congreso, porque tiene otras prioridades. Pero pronto, si no es que en este año, el siguiente, vamos a ver una propuesta de pago igualitario, donde vamos a tener que demostrar que para una misma posición se está pagando de la misma manera para un género y para otro, y si no, nos van a pedir que igualemos ese pago, independiente, digamos, la misma posición en un distinto género. Y todo el tema de outsourcing que ya entendimos, y aquí es muy importante, que estamos viendo en las organizaciones. Al final es una sola bolsa. Digamos que ustedes hacen un presupuesto en una sola bolsa de PTU y de bono de desempeño. Aquí lo que vale la pena es analizar estos dos componentes y entender de esa bolsa total cómo vamos a hacer la repartición, siempre cumpliendo con el PTU, y qué vamos a dejar remanente para el bono de desempeño. Y ese bono de desempeño lo podemos utilizar, si queremos, digamos, para poder recuperar la competitividad que estamos perdiendo. Ya lo veíamos a los datos iniciales, tenemos una pérdida de valor en términos solo por inflación del 2%. ¿Cómo hacer para recuperar esa competitividad a través de un bono de desempeño, ¿no? Que viene amarrado precisamente a los resultados del negocio? Son grandes temas que hay que resolver, que seguramente traen ustedes en la agenda y que habrá que poner atención de manera prioritaria en lo que queda de este año y en lo que viene o comenzamos o tomamos las decisiones del 2022. Adelante, por favor. Yo creo que esto era lo importante. Si quieren, adelante, por favor. Ya no hablamos de la apreciación de otros componentes y más bien por los 5 minutos que nos quedan nos pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Lo que queríamos como Mercer y en alianza con lo que tenemos con ustedes es que tuvieran esta información de primera mano, que supieran que hay información relevante desde Mercer que se puede adquirir o que se puede consultar. Y sobre todo compartir lo que estamos viendo en el mercado. Tenemos grandes organizaciones y grandes organizaciones de 18,000, 20,000, 30,000 colaboradores que en lo que han invertido en este último trimestre es en transformar el modelo de remuneración, porque efectivamente se dieron cuenta que con la integración de personal que estaba en outsourcing a la compañía, hoy tienen que hacer una armonización de toda esa compensación. Se dieron cuenta que algunas prestaciones no estaban siendo utilizadas de manera efectiva y tienen que optimizar el gasto con una bolsa prácticamente similar a la que tenían, solo con los incrementos que estábamos comentando. Eso significa meterse a todos estos rubros y entender o hacer las definiciones que nos permitan ser efectivos y ser eficientes en el uso de los recursos. Hasta aquí llegamos en esta presentación, pero pasamos a la sesión de preguntas y respuestas en los 4 minutos que nos quedan.
Adelante, Ana Pau, si nos quieres compartir las Sí, preguntas. claro, muchas gracias, Atsa. Pues en realidad he visto que en el transcurso de la exposición hemos estado respondiendo algunas de sus preguntas que nos han estado por aquí lanzando en la ventana de preguntas y respuestas. Entonces, por el momento no tenemos alguna más que responder, pero como les comentaba, Atsa, el equipo de Merce en conjunto con EICTA, con mucho gusto podemos atender sus dudas si no las hacen llegar a través pues, de la asociación. Con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Y pues bueno, antes de finalizar, agradecerles por su participación, por acompañarnos y por esta tan valiosa información. Recuerden que vamos a estar, pueden ustedes revivir este webinar en nuestro sitio web de Aritag en la sección de webinars. También les pedimos nos apoyen a responder nuestra evaluación de mejora continua que estará compartiéndose por el chat y que también les estará llegando por correo electrónico. Esto es siempre con el objetivo de identificar cuáles son los temas de interés, saber qué otros programas son importantes cubrir por parte de Aritag y sobre todo también pues estar en la mejora del servicio y la atención que les ofrecemos. Pues bueno, por nuestra parte sería todo. Nuevamente muchas gracias al equipo de Merce por acompañarnos esta mañana. Que pasen muy bonita tarde.